En algún momento de mi producción literaria uno descubre también, porque casi todo productor es un buen lector o un gran lector a veces, que había mucha literatura juvenil, infantil que no se usaba en las escuelas, y se me ocurrió hacer algunas antologías temáticas. Palo de Astilla es un ejemplo. En Palo de Astilla lo que hago es compilar las obras que están vinculadas a esta relación difícil padre e hijo, de qué manera aparecen en la literatura peruana. Y bueno, descubrí que muchos de nuestros grandes escritores y algunos escritores no muy conocidos han trabajado esta temática, porque siempre uno tiene una gran deuda con los padres, y en particular el hombre con su padre, ¿no? Que también ha sido mi caso, ¿no? Entonces, Palo de Astilla es eso, ¿no? Una selección de lo mejor que pude encontrar en la literatura peruana referida a esta relación paterno-filial. El tiempo que me tomó el libro no fue mucho, porque en realidad podría contestar de una manera genérica. Me costaron muchos años porque son años de lectura, pero ya tenía un registro mental, digamos, en el recuerdo de los libros que podían formar parte de esa antología, de modo que cuando me propongo hacerla, ya muchos de los títulos estaban revoloteando en mi cabeza, y no sé, me habrá tomado 2 o 3 meses organizar todos los cuentos y luego preparar el prólogo, que es un prólogo bastante personal y casi un cuento también. Voy a contestar de una manera muy ambigua o misteriosa para que el lector se acerque al libro. El cuento que mejor hubiera representado esa relación y que más me conmovió fue un cuento que al final no lo pude incluir, que fue un cuento de Ribeiro. Entonces, la pregunta me permite reivindicar a Julio Ramón Ribeiro, que trabajó 2 o 3 relatos vinculados al padre. Él pierde el padre muy temprano, entonces la ausencia del padre en el crecimiento de un niño, en la pubertad o en la adolescencia, creo que es un golpe muy fuerte, y eso está plasmado en un cuento de Ribeiro que por cuestiones de derecho de autor no pude incluir en el libro. Me gustaría que ese cuento abriera el libro. Como profesor de colegio y profesor de niños, de púberes, de adolescentes, he podido acreditar que hay un periodo siempre muy difícil, que es el periodo cuando el niño o la niña empieza a emanciparse de sus padres y empieza a hacerse una relación un poco complicada y peliaguda a menudo. Yo no me alarmo ya frente a eso, tampoco lo he tenido fácil frente a mis hijos, pero yo creo que una consigna para educar debería ser el riesgo. Papás y mamás deberíamos educar para que los hijos sean independientes, felices, escojan lo que quieren, y eso obviamente va a provocar algunas colisiones, algunos enfrentamientos entre papás e hijos. De modo que yo diría que es casi natural que exista una relación áspera entre padres e hijos. Lo que no estoy de acuerdo es que sea una relación que por la aspereza termine minando el afecto, termine disminuyendo el afecto. Si se me pide alguna recomendación, yo diría que por más severa que es la relación que puede tener un padre con su hijo o una madre con su hija, debería cuidar por proteger siempre el afecto. No poner en tela de juicio, no poner en cuestionamiento el cariño que uno tiene por los hijos. Me ha ocurrido a mí con mis hijos, que a veces ha habido situaciones en que no estamos de acuerdo, y yo entiendo perfectamente que una persona que necesita crecer, necesita alejarse de la raíz. El crecimiento es eso.